Estimados estudiantes, bienvenidos a la tarea número 3 del curso de Electrónica para Instrumentación. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor Julio César Infantes Flores de la Escuela de Electrotecnia del CENATI. En esta tarea hablaremos sobre el circuito integrado temporizador 555. Temporizador IC555. Circuitos integrados aplicados para el control de tiempo. Objetivo general. Al finalizar el presente video, el participante estará en condiciones de reconocer el funcionamiento y las aplicaciones del temporizador integrado 555 utilizado en circuitos electrónicos de temporización. Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un temporizador? Un temporizador consiste en un dispositivo que tiene la capacidad de controlar el tiempo para la conexión o desconexión de un determinado circuito. Este dispositivo puede ser mecánico, neumático, eléctrico, hidráulico o electrónico, entre otros. En las imágenes podemos observar temporizador neumático y un temporizador electrónico, utilizado en la industria. Como observación, tenemos que el elemento fundamental del temporizador electrónico puede ser un contador binario encargado de medir los pulsos suministrados por algún circuito oscilador. También debemos saber qué son los multivibradores. Los multivibradores son dispositivos o circuitos electrónicos que generan ondas que varían periódicamente entre dos estados, un estado de nivel alto y un estado de nivel bajo. Su funcionamiento se caracteriza por tener siempre un dispositivo electrónico que es un condensador, donde este condensador pues carga y descarga, ¿no? En el circuito podemos observar un condensador que está conectado a una resistencia, y esa resistencia, de acuerdo al valor de esa resistencia, este condensador va a tener un tiempo de carga y descarga. Existen tres tipos de circuitos multivibradores. Son los multivibradores astables, monoestables y biestables. A continuación, el multivibrador astable. El multivibrador astable tiene como salida una onda cuadrada, una señal que no es estable en el tiempo, está cambiando constantemente, tiene un nivel alto en un determinado tiempo y un nivel bajo en otro tiempo. El multivibrador monoestable, digamos que solamente tiene un estado, ¿no? Tiene una señal de disparo de entrada y en su salida va a tener una señal estable en un determinado tiempo. ¿Qué es un circuito integrado 555? Un circuito integrado 555, muy comercializado, un circuito integrado ya que ha sido creado desde hace un buen tiempo, llamado también temporizador integrado. Puede trabajar este circuito de dos modos, el modo monoestable, ¿no? y el modo astable, donde el modo monoestable indica que tiene un solo estado estable y el modo astable que no tiene ningún estado estable, o sea, está cambiando constantemente. Está disponible este circuito integrado tanto en tecnología bipolar como en tecnología CMOS. Bipolar, que viene a ser transistores, y CMOS, que es complementary metal óxido semiconductor. Características comunes del circuito integrado 555. Entre las más principales características de un circuito integrado 555 tenemos la tensión de alimentación. Este circuito se alimenta con una tensión que va desde los 4.5 a 15 voltios en corriente continua. La corriente de alimentación para este circuito, cuando se alimenta, por ejemplo, con 5 voltios, va desde los 3 a 6 miliamperios.
y la corriente de alimentación para cuando se alimenta con más 15 voltios de corriente continua va desde los 10 a 15 miliamperios. La corriente de salida, que es muy importante también saberla, es de máximo 200 miliamperios. Esto es para poder colocar una determinada carga en la salida. Es por eso que en algunas aplicaciones ustedes van a poder observar de repente que se le conecta directamente un pequeño relé. Si es que el relé está en el orden de los 70 miliamperios, entonces fácilmente puede ser manejado por la corriente de salida de este circuito integrado 555. La potencia disipada de este circuito integrado es de 600 miliwatts. La temperatura de operación va desde los 0 a los 70 grados centígrados. ¿Cuáles son los componentes internos y sus terminales de este circuito integrado 555? Este circuito integrado tiene o contiene internamente dos amplificadores operacionales que están identificados con las letras A1 y A2. Contiene también un divisor de tensión formado por 3 resistores, un biestable del tipo RS o también llamado flip-flop, un transistor que es para el tema de la descarga, y tiene también un amplificador de corriente para poder darme esa corriente máxima de 200 miliamperios en la salida. Tiene un amplificador de corriente que está identificado con la letra A. Este circuito integrado pues tiene los terminales de 8 pines y tiene los terminales del 1 al 8, donde el 1 viene a ser el GND o masa conectada a 0 voltios de la fuente de alimentación, el 8 que es la alimentación que va desde los 4.5 a los 15 voltios que ya habíamos indicado, el terminal 2 que sirve o que permite poner en marcha el circuito, o sea, también se le llama pin de disparo o terminal de disparo, el pin 3 que viene a ser a la salida, que está identificado con la letra Q, y esa salida pues ya habíamos hablado que es casi igual, no es igual, es casi igual a la salida, a la tensión, perdón, de alimentación, y la corriente máxima que maneja pues es 200 miliamperios. El terminal 4, que es el pin de reset, bueno, este pin de reset se utiliza en algunos de los modos de funcionamiento de este circuito 555, como por ejemplo en el modo monoestable. Y este terminal 4 pues permite interrumpir la operación normal del circuito. El terminal 5 es un terminal de control de voltaje que permite pues el acceso del divisor o el acceso al divisor interno de tensión, que es 2/3 del voltaje de alimentación de este circuito integrado. El pin 6 es el pin de entrada de tensión umbral del comparador, que viene a ser 2/3 del voltaje de alimentación. Ya habíamos indicado que el voltaje de alimentación pues va desde los 4.5 a los 15 voltios. El pin 7 es el llamado pin de descarga, y este pues permite descargar el condensador que va a ser conectado en el terminal número 2. El pin 8 también ya habíamos indicado que es el pin de alimentación del circuito integrado. Vuelvo a repetir entonces, el circuito integrado 555 tiene 8 pines. Los pines de alimentación son el pin 1 y el pin 8. Pin de reset es el pin 4. Los modos de funcionamiento. Este circuito integrado tiene dos modos de funcionamiento. El modo de funcionamiento como temporizador monoestable, donde el circuito pues es muy conocido, ¿no? Y este modo utiliza el pin 2 para poder realizar el disparo del circuito, que es el pin 2.
y el pin 6 y 7 normalmente se conectan o se unen, se conectan juntos, y es donde se conecta pues la resistencia y el condensador. Este circuito monoestable tiene un estado estable donde el tiempo o el ancho del pulso en alto es igual al 1.1 por el valor de la resistencia conectado entre el pin 6 y 7 o conectado al pin 6 y 7 y por el condensador, la resistencia en ohmios y la capacidad del condensador en faradios. Podemos observar que en el modo de funcionamiento los terminales 6 y 7 están unidos. El siguiente modo de funcionamiento es el funcionamiento como multivibrador estable. En este modo podemos observar que ya los pines 6 y 7 no están unidos, sino los pines 6 y 2 del circuito integrado. El pin 6 y 2 está unido y es en esos pines que se conecta el condensador. En este modo existen dos estados y este circuito pues no tiene ninguno de esos estados estable, ¿no? Siempre está cambiando o variando el estado entre alto y bajo, donde el periodo de esos dos estados pues es igual a 0.693 por R1, que está formado por la resistencia de 1K, más 2 veces R2, que sería la resistencia de 22K en este circuito, y por la capacidad del condensador en faradios habíamos indicado. La frecuencia de salida en el pin 3 es igual a 1.44 sobre R1 más 2 veces R2 por la capacidad del condensador. Podemos observar que podemos aprovechar la salida tanto conectada a un nivel bajo o a un nivel alto. Una observación en este circuito es que en este modo de funcionamiento, en modo estable, los terminales 2 y 6 están unidos. Aplicaciones del circuito integrado 555. Este circuito integrado 555 se puede utilizar para realizar circuitos interruptores libres de rebote, para utilizar temporizadores en cascada, osciladores controlados por voltaje, circuitos de modulación de ancho de pulso o también generadores de pulso PWM, destelladores con LED o diodos LED para aplicaciones como por ejemplo direccionales de los automóviles o direccionales de las motocicletas, también divisores de frecuencia y también circuitos atenuadores de luz. Conclusiones. La conexión de un circuito 555 como multivibrador estable se caracteriza por tener un divisor de voltaje entre los terminales 6 y 7. En la conexión del circuito integrado 555 como multivibrador monoestable, los terminales 6 y 7 se encuentran a una sola conexión, o sea, conectados entre sí, y para su funcionamiento necesitan un disparo de nivel bajo en el terminal 2 o en el terminal de disparo del circuito integrado 555. La salida del multivibrador estable será una señal de onda cuadrada asimétrica. Muchas gracias. Me despido no sin antes invitarlos a que continúen su aprendizaje revisando su material didáctico con anticipación al desarrollo de su clase.